Bienvenidos, hoy vamos a conocer dos formas de poder desmontar la cadena de arrastre o reemplazar o unir dependiendo la necesidad. La primera forma es con esta llave. En la actualidad, con esta llave realizamos la extracción de la cadena, podemos realizar el reemplazo de la cadena o la unión en caso sea necesario. Entonces, esta herramienta evidentemente en la actualidad nos facilita muchísimo el trabajo. Podemos nosotros unir la cadena en este caso, podemos cortar la cadena para el tamaño que necesitamos con esta misma herramienta, no se necesita otro instrumento más. Y el procedimiento es bastante sencillo, solo hay que asegurarse de que el pin quede en el centro, que no pase más a un lado y menos al otro. Sin embargo, esta misma actividad vamos a retroceder un poco en la historia y conocer cómo se hacía. Entonces, en los 90 y comienzo de los 2000, en muchas partes de nuestro país, necesitabas este instrumento, una especie de punzón, un martillo, y luego necesitabas alguna tuerca. Una tuerca que no sea demasiado grande como para que pueda servir como base para nuestros eslabones. Y empezabas a proceder a ir empujando el pin. Entonces este era el proceso, esta era una de las formas más usadas en los 90 y comienzo de los 2000, cuando no existía la herramienta que al inicio hemos mostrado y que muchas personas conocen. Evidentemente esta forma era un procedimiento que podía tomar muchos minutos. Dependiendo la práctica y la habilidad. Muchas personas en los talleres de bicicleta ya tenían la habilidad desarrollada y les tomaba menos tiempo que a las personas curiosas que intentaban hacer este mismo proceso. Entonces, sin embargo, el proceso era bastante efectivo, pero requería de algunas cualidades. Algunas cualidades que eran importantes para no estropear la cadena y realizar un trabajo que termine siendo eficiente. Entonces, algunas de las características que requería esta actividad, evidentemente era paciencia, porque podía tomar mucho tiempo en algunos casos, aunque haya práctica, ya que cada cadena tenía algún reto que vencer. Además de la paciencia, también se requería alguna habilidad, pero sobre todo calcular el golpe que se da para no estropear la cadena. Los golpes tendrían que ser bastante eficientes sobre el pin, consiguiendo no estropear el resto de las uniones de la cadena. Y si nos damos cuenta acá, nosotros ya estamos consiguiendo empujar el pin hacia abajo como base que tenemos a nuestra tuerca. Nos ha tomado bastante tiempo, pero estamos obteniendo algunos progresos. Este proceso tiene algunas limitaciones para la actualidad, ya que si nosotros deseamos acortar la cadena, es un poco complicado, porque este proceso en los 90, comienzo de los 2000, se podía hacer evidentemente fuera de la bicicleta. Una vez que empujábamos el pin, intentábamos, en algunos casos sí podía conseguirse con un alicate, jalarlo, pero en otras ocasiones necesitabas algún instrumento más, como esta especie de pasador, que sea del mismo diámetro o menor del eslabón, y de esa manera empezabas a empujar, calculando de que finalmente el pin no salga del todo, sino que quede en un extremo y luego retirabas. Entonces, de esta manera se podía hacer el trabajo que hoy se hace de manera mucho más rápida. Entonces, un martillo,
una tuerca, una especie de punzón y finalmente algún pasador para poder culminar. El proceso de cortar la cadena era mucho más largo, bastante largo en algunos casos, pero el proceso de unión sí era bastante sencillo. Era bastante rápido. En algunos casos necesitabas golpear sobre la tuerca con el punzón para poder ir empujando el pin, y en otros casos necesitabas el alicate. Podías usar el alicate para terminar haciendo una introducción del pin para que el proceso final ya sea mucho más rápido. Entonces colocamos este pin en el centro del alicate y una presión finalmente ayudaba a introducir buena parte del pin. Ya nos quedaba solo una pequeña sección que podíamos culminar golpeando con el punzón sobre la tuerca, o en algunos casos podías rematar con el martillo, simplemente ayudarte del martillo para poder introducir esa pequeña sección que queda. Por ejemplo, acá lo vamos a intentar primero con el punzón y luego con el martillo. Los golpes deben ser calculados, no debe haber demasiada fuerza, ya que buscamos siempre que la cadena no termine estropeada y el movimiento final debe ser suave. Acá hemos visto un progreso y vamos a finalmente rematar con el punzón y el martillo, que esa sería la forma adecuada, ya que el martillo, cuando está el pin va quedando una sección muy corta, entonces hay muchas posibilidades de que golpeemos a todo el engranaje y no solo al pin, y estemos provocando algún daño. Una de las cosas que sucedía en esta situación es que si golpeabas un poco fuerte, pasaba al otro lado y tendrías que revertir la cadena y volver a corregir hasta que te asegures de que el pin quede en el centro con una misma salida extrema a ambos lados. En este caso nos hemos pasado un poquito, vamos a corregir con pequeños golpes y ya tendríamos de esta manera. Entonces comentábamos anteriormente que una de las limitaciones que presentaba y que presentaría en la actualidad de este proceso que se daba en los 90, comienzo de los 2000, es que hoy contamos con bicicletas de cambios, que tiene un desviador y que tiene un descarrilador y que la cadena debe estar por ahí. Entonces, este proceso en aquellos tiempos era efectivo, era suficiente, ya que no contábamos con el sistema de cambios, era simplemente sistema directo. Entonces podíamos unir la cadena fuera de la bicicleta y luego colocarlo en la bicicleta, ya que no tenías sistema de desviador, descarrilador por la cual debería ir tu cadena. Simplemente atrás tenías un piñón de una velocidad y tu plato delante, y entonces no habría inconveniente para montar la cadena unida. Pero hoy sí es un poco complicado aplicar este método, pero podría servir para algunos en alguna situación de emergencia, en el caso no tengamos una herramienta llave de cadena o troncha cadena como se conoce en la actualidad. Pero un poco de historia siempre es bueno. Entonces, ¿qué necesitábamos en aquella época? Un alicate, evidentemente, para terminar presionando, un punzón como este, un martillo como instrumentos suficientes. Nos encantaría que nos dejes tus comentarios, nos cuentes tus experiencias, nos dejes tus sugerencias, opiniones de cómo mejorar el canal, el contenido, y en caso tengas algún tema en específico, pues nos indicas para poder tratarlo en el siguiente video. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias a los suscriptores que nos siguen, esperamos sus comentarios para poder mejorar.